Nosotros tenemos electrolitos en la sangre. Eso quiere decir que son cosas que nosotros, o sea, les repito, en una gasometría nosotros podemos ver esto. Es decir, si a mí me sacan un examen de sangre, va a decir, tienes tanto cloro, tienes tanto potasio. Ok, entonces, estos niveles siempre tienen que estar dentro de los parámetros, porque si no, pues hay problemas. Ya habíamos dicho que no podemos tener ni mucho de algo, ni muy poquito, porque si no, pues ahí es cuando entran los problemas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener algo que se llama sodio en la sangre. ¿Se acuerdan que les conté que el sodio jala agua? Entonces, los valores de sodio en sangre van de 135 a 145. Si nosotros tenemos menos de 135, vamos a tener algo que se llama hiponatremia. Eso quiere decir muy poco sodio en la sangre, menos de 135 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se manifiesta una hiponatremia? Con hipotensión. Eso quiere decir que mi tensión arterial va a bajar. Mi tensión arterial es normal, es 120 sobre 60. Más abajo, hipotensión. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que tengo una hipotensión? Palidez, náuseas, diaforesis, que es sudoración fría, o sea, literal se siente así el sudor frío, y mareo, que puede terminar en síncope. Es hora de que empiecen a hablar como doctores. Desmayo es lo mismo que síncope, pero como pues ahora ya son doctores, ya no le van a decir, ay, se anda desmayando, va a decir, oh, le dio un síncope. Eso es un desmayo. Se desmayó, le hacemos. Eso es una hiponatremia, o sea, tenemos sodio de menos de 135 miligramos sobre decilitro en la sangre. ¿Cómo se va a manifestar? En una hipotensión, o sea, mi presión va a bajar. ¿Y cómo yo sé que mi presión va a bajar? Yo no voy a estar con mi manómetro para todos lados, ¿verdad? No. Palidez, náusea, diaforesis y síncope. ¿Alguna duda de la hiponatremia? No. Ok. Tenemos el otro extremo, una hipernatremia, o sea, demasiado sodio en la sangre, por ejemplo, por consumo excesivo de sal, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué trae una hipernatremia? Hipertensión, o sea, mi presión hacia arriba, pero como les dije, no es como que yo ande con mi manómetro conectado para todos lados. Cefalea occipital, ¿ustedes ya vieron en el anato dónde está el hueso occipital? Ya, ¿verdad? Ya está en la parte posterior. Justo aquí. Entonces, si a mí me duele aquí atrás, puede ser por muchos factores. No es que les vaya a doler y ustedes, ya tengo hiponatremia, hipernatremia. No, jamás, no. Da por estrés, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero ahora, fosfenos. No sé si han visto, por ejemplo, que ustedes cierran los ojos y ven un montón de lucecitas y así, como que parpadeos y así, como que luciérnagas por todos lados. Eso se llama fosfenos. Lo ven con ojos cerrados o con ojos abiertos. Son destellos de luz que ustedes no tienen que ver, pero lo ven si hay mucho sodio en la sangre. O azufenos. Son zumbidos en los oídos. No es normal que escuchen todo el día como zzz en los oídos. No es normal. Vayan al doctor. ¿Esto cómo funciona? Yo ya les había contado cuando vimos agua que el sodio atrae agua. Y si nosotros tenemos sodio en la sangre, vamos a jalar agua hacia adentro del vaso. Entonces, si yo tengo mucha agua y mucho sodio dentro del vaso, el vaso pues no es como que esté acostumbrado a eso, se va a empezar a hinchar. ¿Cómo? Vamos a tener más presión, porque no es como que el vaso se puede expandir, sino solamente se va a empezar a llenar y va a llegar a un punto donde va a haber mucha tensión arterial o mucha tensión en el vaso. ¿Por qué? Porque hay mucho sodio. ¿Alguna duda sobre el sodio? ¿Puede haber edema? No, ninguno. Sí, sí puede haber edema, pero no es como que una hiponatremia o una hipernatremia te vaya a dar un edema. O sea, ya vimos cuál es la causa principal del edema. ¿Cuál es? La acumulación de líquido intersticial. La acumulación de líquidos de sangre. ¿Pero por qué? Por falta de la proteína albumina. Por falta de la... Sí, muy bien. O sea, acuérdense que les dije que el edema puede dar por muchas cosas, pero
La principal es esa. No sé si puedo dar edema, yo diría que no, porque el edema es la fuga que hay en el vaso. Entonces no es como que, si solamente como que se empieza a hinchar, a lo mejor ves como tus venas hinchadas o algo así, no es como que, o tus arterias, digo, no es como que ¿No sería como una varice? Ajá, por ejemplo, una varice es lo que estaba pensando, porque no es como tal como que tengamos fuga de líquidos, sino solamente hay mucho líquido. Es lo que yo diría. A lo mejor tendrías muchos eritrocitos, ¿cuál es el término? Cuando hay mucha agua. Exacto, muchos eritrocitos lisados. Bien. Oye, Maf, y esto de hipernatremia es como decir que se te sube la presión, porque te sube la presión por el agua. Sí, es que les repito, o sea, una hipernatremia siempre va a causar hipertensión, pero no quiere decir que todas las hipertensiones que tengamos vayan a ser causadas por hipernatremia. Ahorita, por ejemplo, vamos a ver que el cloro también causa hipertensión, entonces hay que evaluar como muchas cosas. Una hipernatremia siempre va a tener hipertensión, pero una hipertensión no siempre va a ser por una hipernatremia. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Una pregunta. Entonces, es lo mismo con la hipotensión, ¿no? O sea, en el caso de la hiponatremia. Lo mismo a que, por O ejemplo, sea, que la hiponatremia siempre trae hipotensión, pero la hipotensión no siempre es causada por la hipernatremia. sí, justo, es lo mismo. Sí. Gracias. Bien, entonces, vamos a ver si alcanzamos a ver uno más. El cloro en la sangre, de 100 a 115. Ay, no le cambié, era 100. Mi presentación tiene muchos errores, una disculpa. La voy a corregir antes de subírsela. Entonces, menos de 100 se llama hipocloremia y más de 115 se llama hipercloremia. Por ejemplo, hay algo que se llama diabetes insípida y la diabetes la podemos identificar por las 3P. Esta apréndansela, es pregunta para todo. ¿Cómo podemos identificar una diabetes con las 3P? Polidipsia, que es mucha sed, poliuria es que orino mucho y polifagia es que es mucha hambre. Entonces, 3P, lo repito, polidipsia, mucha sed, poliuria, muchas idas al baño y polifagia, De comida. mucha hambre. Exacto, sí. ¿Por qué es diabetes insípida? Eso quiere, o sea, normalmente la causa de la diabetes es por glucosa. Aquí el problema no es la glucosa, sino es la vasopresina. La vasopresina controla el cloro en la sangre. Entonces, si yo tengo mucha vasopresina, voy a tener muy poco cloro. Y eso va a causar problemas directamente hacia el ciclo de la glucosa y ahí es por eso tenemos diabetes. No quiere decir que el problema sea directamente con la glucosa, como cuando hay problemas con la insulina y ese tipo de cosas. ¿Ok? Solo tienen que saber que la vasopresina regula directamente el cloro. Eso es lo importante, que es diabetes insípida. ¿Cómo podemos identificar una diabetes? Con las 3P. Polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Y es una diabetes, o sea, entonces es una diabetes temporal o...? No. O sea, no sé. Fíjate que eso sí no lo sé. No creo. No creo que ninguna diabetes es temporal. Pero sí podemos, por ejemplo, controlarla con cloro, inyectando cloro. Les voy a investigar eso, ¿ok? No sé muy bien cómo el mecanismo de esa diabetes, pero se los investigo. Una pregunta. Dime, Giselle. ¿Qué habías mencionado que era vasopresina? Es una proteína que regula los niveles directos de cloro. Bueno, es una de sus funciones, tiene un montón. Ahora, una hipercloremia, o sea, mucho cloro en la sangre. Eso nos va a traer una iatrogenia. Directamente, lo que tienen que entender ahorita es que una hipercloremia siempre va a ser error médico. O sea, que yo inyecte una solución clorada a donde no va. Ay, me ando trabando horrible. ¿Sí me escuchó? Sí, sí te Yo escucho. te veo bien, te escucho bien. ¿Qué es iatrogenia? Es que es error médico.
O sea, es un daño que nosotros como médicos no queremos hacer, pero por un error, un descuido, se nos atravesó algo, eso es un error médico. ¿Qué hora es? Oye, Fer, ¿y qué hace la iatrogenia? Iatrogenia es eso, error médico, es un error génico. O sea, iatrogenia es un error médico, así se llama. Es otro nombre. Ah, sí, pero ¿qué provoca? Pues descontroles, o sea, no sé, supongo que también. Es que no hay como muchos estudios porque no es como que los doctores me anden inyectando cloro para ver qué pasa, ¿no? Pero pues supongo que también te puedes desmayar y se altera todo tu metabolismo. Ah, ok, gracias. De nada. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, tampoco les quiero robar tiempo. Dejen, dejo de grabar.